Romanos 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, como sacrificio santo y vivo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad del Señor, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No me he equivocado de texto. A los que nos visitáis, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, y la estamos haciendo de manera expositiva, de manera consecutiva, el capítulo 1, versículo 1, por todos los capítulos hasta que la terminemos, si Dios quiere. Y en el día de hoy empezamos el capítulo 13. Pero ya vimos en el capítulo anterior que desde el inicio del capítulo 12 hasta que terminemos, el apóstol Pablo nos manda a meditar en las misericordias de Dios. Y todo lo que proceda desde ese momento hasta ahora va a venir de que meditamos en la misericordia de Dios. Es decir, cuando nos paramos a reflexionar en todas las cosas que Dios ha hecho para que podamos ser salvos, para que podamos tener vida eterna, en que sin nosotros merecerlo, y ya lo hemos recordado al principio, Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario como un sacrificio sustitutivo en nuestro lugar, para justificarnos no por mérito, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo, para limpiarnos por nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, para guiarnos en nuestra vida de santificación diaria, progresiva, por medio de su Espíritu Santo, para proveernos de una glorificación segura en su presencia por la eternidad. Cuando meditamos en todas estas misericordias, vimos que el primer resultado que se producía de manera práctica, de manera visible en la vida del creyente, era que entregaba de manera absoluta su vida a Dios, una entrega total a Dios. Y eso se reflejaba en un cambio radical, en una metamorfosis de la mente. Ahora nuestra manera de pensar, en lugar de adaptarse al pensamiento de este mundo, se conforma a la palabra de Dios. Y eso se refleja de manera práctica, también lo veíamos, en un amor sincero, en un amor no fingido. Y no solo para con los hermanos de la fe en la Iglesia, sino para con todo el mundo, incluso para con nuestros enemigos, para con los que nos atacan. Y en nuestro texto de hoy vamos a ver otro resultado práctico de lo que pasa en nuestras vidas cuando consideramos, meditamos, reflexionamos en la misericordia de Dios. Y es que los creyentes vamos a tener una actitud correcta frente a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo. Cuando el creyente medita en la misericordia de Dios, va a tener una actitud correcta frente a la autoridad, las diversas autoridades que Dios ha delegado sobre nosotros en este mundo. Así que os invito a abrir vuestra Biblia en Romanos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7. Y escribe el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, diciendo lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Versículo 4, porque pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es malo llevar la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor.
Y antes de entrar de lleno en este texto, como siempre hacemos hincapié, y Samuel el domingo pasado hizo mucho hincapié, es de vital importancia que no perdamos el contexto en el que Pablo escribe esta carta. ¿Cuál fue una de las causas por las que muchos de los que gritaban a Jesús en esa entrada triunfal, Hosanna, sálvanos, te rogamos? Pocos días después estaban gritándole al mismo Jesús, crucifícale, crucifícale. Bueno, pues una de las causas fue que el Mesías que ellos esperaban les había decepcionado. ¿Por qué? Porque ellos no querían a alguien que les salvara de sus pecados, sino que querían a un rey guerrero que les librara de la opresión del gobierno romano. Querían derrocar al gobernador y poner su propio rey. Y algo más de 30 años después de la muerte de Cristo, la relación del gobierno con los cristianos no había mejorado, sino que de hecho había empeorado. El corrupto emperador que les gobernaba era Nerón, y una de las prácticas que él se distraía era en perseguir cruelmente a los cristianos, al punto de que los historiadores recogen que llegaba a alumbrar las calles de Roma con los cuerpos de los cristianos. Los cuerpos de los cristianos eran antorchas humanas que alumbraban las calles de Roma. Ese es el contexto en el que Pablo está dando este mandato. No podemos perderlo de mente. Como escuché a un predicador de otro país, pero extrapolándolo a nuestra España, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, no lo lee de igual manera un cristiano en España, donde tenemos libertad de culto, que un cristiano en la India o en Corea del Norte, donde profesar la fe en Cristo le puede suponer la pérdida de todos sus bienes materiales, le puede suponer la pérdida de su libertad en la cárcel y le puede suponer la pérdida de la vida. Por eso es tan importante que no perdamos el contexto en el que está escribiendo el apóstol Pablo. Está escribiendo a personas que están siendo gobernadas por un emperador corrupto, cruel, inmoral, que les perseguía y les mataba por el hecho de seguir a Cristo. Y ahora Pablo le dice lo siguiente a estos cristianos: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y vamos a ver en el texto de hoy 6 motivos por los que tenemos que someternos a nuestras autoridades. 6 razones por las que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. En la primera parte del versículo 1 veremos que nos tenemos que sujetar a las autoridades porque Dios lo manda. En la segunda parte del versículo 1 nos tenemos que someter a las autoridades porque es Dios quien ha establecido las autoridades. Versículo 3, versículo 2, primera parte, porque si no te sometes a la autoridad estás desobedeciendo a Dios. En cuarto lugar, del final del versículo 2 al principio del versículo 5, porque si no te sometes te pones al castigo de las autoridades. Final del versículo 5, en quinto lugar, nos sometemos a las autoridades por causa de la conciencia. Y por último, versículos 6 y 7, nos sometemos a las autoridades por causa de nuestra obligación tributaria. 6 motivos por los que el creyente, el cristiano, tiene que sujetarse a las autoridades. Y en primer lugar, es porque Dios lo manda. Versículo 1, nos dice en su palabra: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Este sométase es un imperativo, es un mandato, no es una sugerencia de Dios, sino que nos está dando una orden, y si Dios nos da una orden la tenemos que obedecer. Y si termino la predicación aquí, habrá sido de bendición, porque es clarísimo: Dios te manda, sométete a las autoridades. Pero no vamos a terminarlo aquí, sino que vamos a ir versículo a versículo analizando el texto. Toda persona literalmente significa toda alma, con lo que Pablo está dejando claro que el principio de sujeción al gobierno civil no es para unos pocos, sino que es para todo el mundo. Y se aplica a todo tipo de gobierno. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. En este caso ya hemos visto las autoridades que gobernaban en la época de Pablo, pero Pablo no dice: si es monarquía, sométete; si es república, no te sometas; si es el partido tal, sométete; si es el partido político tal, no te sometas; si el rey es bueno, sométete;
Si es un emperador tiránico, no te sometas. No está diciendo eso. Nos está diciendo, someteos a toda autoridad que gobierne, sea quien se encuentre en la posición de autoridad. Por supuesto, hay dos excepciones en las que los creyentes no hemos de someternos a las autoridades establecidas por Dios. La primera es cuando el gobierno te mande a hacer algo que la Biblia dice no puedes hacerlo, es pecado. Entonces, no nos sometemos a la autoridad. La segunda excepción es cuando la autoridad te dice no puedes hacer esta cosa que Dios nos manda a hacerlo. Entonces, no nos sometemos a las autoridades, sino que obedecemos a Dios. Pero, salvo estos dos casos, nuestra obligación es sujetarnos a las autoridades. Vemos ejemplos de estas excepciones en las palabras de Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor erige una estatua de oro y manda que todo el mundo adore a la estatua. ¿Qué manda Dios en su palabra? No adorará a ningún ídolo, solo a él la gloria, como hemos visto antes al inicio del culto. Así que Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a obedecer esta orden. Solo Dios es digno de adoración, no adoraremos a lo que nos mandan la autoridad. Hechos capítulo 5, los apóstoles y Pedro están predicando y le prohíbe predicar la autoridad. No podéis predicar a ese Cristo. Y dice en el versículo 29, responden Pedro y los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, en el caso de Sadrach, de Mesach, de Abednego, el caso del propio Daniel, otros casos que vemos en la palabra, el caso de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, vemos que esa desobediencia a la autoridad, y luego hablaremos de esto también, siempre hemos de hacerla ejerciendo respeto a la autoridad. Desobedecerla sí, obedecer a Dios antes que a los hombres sí, pero nunca faltar al respeto a nuestras autoridades. Salvando esas dos excepciones, cuando nos rebelamos contra el gobierno, estamos haciendo justo lo contrario que hemos leído al inicio en Romanos 12:2. Cuando desobedecemos a nuestras autoridades, nos estamos adaptando a la forma de este mundo. Nos estamos conformando al pensamiento de este siglo. Estamos pensando como piensa el mundo, en lugar de renovar nuestra mente, en lugar de renovar nuestro entendimiento, porque en lugar de verificar cuál es la voluntad de Dios que hemos leído, que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, si nos rebelamos contra la autoridad, le estamos diciendo a Dios, ahí estás equivocado. Esto no es lo bueno, no es lo agradable, no es lo perfecto. Y esto nos lleva al segundo motivo por el que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, y es porque Dios es quien las ha establecido. Es Dios quien ha establecido a las autoridades. Sigue diciendo el versículo 1, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto significa que la autoridad que está gobernando hoy en nuestro país, que las autoridades que están gobernando en el resto de los países, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, que la autoridad que gobernaba en la época de Pablo, que la autoridad que gobernaba en el Antiguo Testamento en Egipto, en Asiria, en Babilonia, toda autoridad de toda época ha sido constituida, ha sido establecida, literalmente dice, en el original ha sido colocada en su lugar por Dios. Y esto no significa que Dios aprueba el pecado que pueda cometer esa autoridad. Dice Santiago 1:13 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Por tanto, si la autoridad que nos gobierna es corrupta, si se opone frontalmente a Dios, como Corea del Norte, como la India, si permiten conductas inmorales, si cometen cualquier otro tipo de pecado que se os venga a la mente, el hecho de que estén gobernando no es porque Dios aprueba lo que están haciendo. Pero la palabra de Dios es clara en que sí es Dios el que ha colocado esos gobernantes. Y lo ha hecho porque su voluntad es lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Su plan es soberano. Puede que ahora no lo entendamos, pero tenemos la confianza de que Dios es perfectamente sabio,
que es perfectamente justo, que sus planes, valga la redundancia, son perfectamente perfectos. Y podemos ver en la historia pasada ejemplos de que Dios colocó gobernantes que pecaron grandemente contra Dios, pero que sirvieron al plan de Dios. Por ejemplo, Éxodo 9, versículos 15 al 16. Dios le habla a Faraón a través de Moisés. Sabéis que Faraón se consideraba a sí mismo como Dios, o sea, estaba pecando, poniéndose en el lugar de Dios, uno de los pecados más grandes desde el punto de vista humano. Y Moisés le dice a Faraón, Éxodo 9:15, porque es Dios el que habla por medio de Moisés: si yo, Dios, hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra, Faraón. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y el apóstol Pablo coge estas palabras de Éxodo y en Romanos 9:17 dice: para esto mismo te he levantado. Eres el que lo ha puesto, eres el que lo ha colocado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Fue Faraón responsable de todos sus hechos malvados? Sí. ¿Dará cuenta Faraón delante de Dios por sus pecados? Sí. ¿Pero quién levantó a Faraón como gobernador? ¿Quién permitió que Faraón fuera la persona más poderosa sobre la faz de la tierra, humanamente hablando? Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que su nombre fuera proclamado por toda la tierra, y su nombre fue proclamado por toda la tierra. Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño, no encuentra quien lo interprete. Daniel le pide a Dios que le revele ese misterio para poder decírselo a Nabucodonosor. Dios se lo revela a Daniel. Y Daniel levanta la siguiente oración. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Dios le revela el sueño y Daniel prorrumpe en alabanza y dice: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Versículo 37, le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Daniel capítulo 4, versículo 17 dice: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y Él se lo da a quien le place. Y un capítulo después, ahora le habla al hijo de Nabucodonosor, a Belsasar, y le dice: fue Dios el que puso a tu padre como gobernante. Daniel 5, 18 y 19 dice: oh rey, ahora le está hablando a Belsasar, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. El propio Señor Jesucristo declara que es Dios el que establece las autoridades según su soberana voluntad. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. Está ante Pilato, y Pilato le dice: ¿a mí no me habla? ¿No sabes que yo tengo autoridad? La tenía. ¿Para soltarte? ¿Y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendría sobre ti mismo si no se te hubiera dado de arriba. Se está refiriendo a Dios. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús declara: es Dios quien da la autoridad al que nos gobierna. Por tanto, está claro a la luz de la Escritura que los gobernantes que hemos tenido en el pasado, los que tenemos en la actualidad, los que gobernarán en el futuro si Dios no viene antes, fueron, son y serán establecidos por Dios. Desde nuestra mente finita es complicado de asimilar, pero igual de difícil o más difícil era de asimilar para los creyentes que recibieron la carta de Pablo en aquella época, que estaban bajo un gobierno que injustamente les perseguía por ser cristianos.
Pero Pablo no dice, sométase toda persona a toda autoridad que gobierna si gobierna bien. No dice, sométase toda persona a toda autoridad que gobierna si pertenece al partido que tú has votado. No dice, sométase toda persona a toda autoridad que gobierna si son moralmente correctos. El Espíritu Santo mueve a Pablo a escribir, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, sean morales, sean corruptas, sea democracia, sea dictadura, toda autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y aunque aquí está hablando del gobierno civil, por implicación se puede aplicar, como hemos dicho al principio, a toda autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Entre los cónyuges, en la relación padres e hijos, con los profesores, con los ancianos de la iglesia, con los jefes en el trabajo, la policía y cualquier otra autoridad que se os pueda venir a la cabeza. Un tercer motivo por el que tenemos que sujetarnos, tenemos que someternos a las autoridades. Hemos visto que, primero, porque Dios lo manda, está claro. Segundo, porque es Dios quien ha establecido las autoridades. Y en tercer lugar, consecuencia de las dos primeras, porque si no te sometes a la autoridad, estás desobedeciendo a Dios. Si no te sometes a la autoridad, estás desobedeciendo a Dios. Versículo 2. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, dice Reina Valera, quien se opone, y esta expresión tiene la idea de rebelarse en contra de, el que se rebela en contra de la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. En este punto vamos a pasar muy poco tiempo porque es que habla solo, es muy claro. No necesita una exégesis profunda. Si te resistes a la autoridad, si te opones a la autoridad, si no te sometes a la autoridad, si te rebelas en contra de la autoridad, te estás oponiendo, te estás resistiendo, te estás rebelando directamente contra Dios. Un cuarto motivo por el que tenemos que someternos a las autoridades. Porque Dios lo manda, porque es Dios quien las establece, porque si no te sometes, estás desobedeciendo directamente a Dios. Y en cuarto lugar, porque si no te sometes, te expones al castigo de las autoridades. Si no te sometes, te expones a que la autoridad te castigue. Dice el versículo 2 al final, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Reina Valera dice, acarrean condenación para sí mismos. Y Pablo no está hablando aquí de condenación del juicio de Dios, esta palabra se puede traducir también como juicio, sino que está hablando del castigo judicial que viene como consecuencia de la desobediencia a la autoridad, porque es Dios quien da potestad a la autoridad para castigar al que no obedece. Versículo 3, porque los gobernantes, dice Reina Valera, porque los magistrados, esta palabra en el original significa porque los líderes, y hace referencia a la autoridad que lidera en el gobierno civil. Porque los líderes que gobiernan, dicen, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. La autoridad no está para infundir miedo al ciudadano que se sujeta a ella. La autoridad está para infundir temor al que hace el mal. Entonces pregunta en el versículo 3, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Pues blanco y en botella, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Aquí Dios explica cuál es el cometido fundamental y principal de las autoridades que nos gobiernan. Y tenemos que centrarnos en el diseño de Dios para la autoridad, no en si la autoridad que gobierna está cumpliendo con ese diseño. No perdamos esto de vista. El cometido, la función principal por el que Dios nos ha dado autoridades es proteger al inocente, castigar al criminal. Luego pueden hacer muchísimas otras cosas que hacen, y me refiero buenas, no malas, servicios y demás, pero el motivo principal por el que Dios nos ha colocado autoridades es proteger al inocente, castigar al criminal. Y no significa eso de que recibiremos elogios de ellas, que necesariamente nos van a elogiar, nos van a premiar por hacer lo bueno. Puede que sí suceda,
pero sí es cierto que se formará una buena opinión del proceder del creyente de cara a la autoridad cuando se sujeta a ella. Y alguno puede decir, pero es que, Juanvi, el gobierno que tenemos hace justo lo contrario, es corrupto, protege al criminal, cada vez vemos cómo prospera más el malo, y el que obedece no solo no tiene elogio del gobierno, sino que por el contrario el gobierno cada vez le pone más trabas, más dificultades. ¿Qué hago entonces? Vea el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Es un servidor de Dios para tu bien. La palabra ministro, la palabra servidor es diáconos. El gobernante es un diácono de Dios, es un servidor de Dios, aunque él puede que conscientemente no lo sepa, como no lo sabía Faraón, como no lo sabía Nabucodonosor. Pero dice el versículo 4 que este servidor también hace algo. Dice, si haces lo malo, teme. Y esta palabra es phobos, de donde viene la palabra fobia, es un temor grande. Lo que Pablo está advirtiendo, lo que Pablo está mandando, porque es un imperativo, es que tengamos miedo a las autoridades si hacemos lo malo. Que sintamos fobia de las autoridades si desobedecemos. ¿Por qué? Versículo 4. Porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Nuevamente, vuelvo a recordar, es un ministro, es un diácono de Dios, es un servidor de Dios. ¿Y cómo sirve a Dios en este caso? Dice, llevando la espada como un vengador que castiga al que practica lo malo. Y esto trae a nuestra mente las palabras que hemos visto hace poco, en el capítulo anterior. Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios te dice, ¿te han hecho un mal? No tomes la justicia por tu mano. Deja que yo sea el que haga justicia, mía es la venganza. Y una de las formas en que Dios ejerce la justicia, en que Dios ejerce esa venganza, es a través de las autoridades que Él ha delegado para, como dice el texto, castigar al que practica lo malo. Porque esa autoridad, dice el versículo 4, que no en vano lleva la espada. Y esta palabra espada en el original hace referencia a esa espada corta que se usaba como arma letal para matar. La autoridad está para castigar al que practica el malo. El castigo para aquel que es malo, para aquel que practica el mal, puede venir de muchas formas. Servicios sociales a la comunidad, una multa económica, prisión, cárcel. Pero este versículo también da pie a declarar algo que no es lo más políticamente correcto, algo que incluso puede incomodar el oído de algunos o muchos creyentes, pero la Biblia afirma, y lo hemos leído, que Dios le da la facultad al gobierno para aplicar la pena de muerte como castigo para ciertos delitos, y por implicación también justifica el uso de armas letales al ejército, a la policía o a cualquier otra fuerza armada en caso de enfrentarse con el mal. ¿Estoy diciendo que los creyentes tenemos que estar a favor y abogar por la pena de muerte? No, de ninguna manera. Los creyentes estamos a favor de la vida. Pero lo que estoy diciendo es que la Biblia sí afirma que Dios ha delegado autoridad en nuestras autoridades para que el ejercicio de esa autoridad, en el caso que sea necesario, llegue a usar la pena de muerte. El apóstol Pablo, no yo, apela a César, Hechos capítulo 25. Está delante del gobernador Festo y dice en Hechos 25, 11, le están acusando y dice Pablo, si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de las que me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Con estas palabras Pablo está diciendo que hay delitos dignos de muerte. Y que si Pablo había cometido algún delito digno de muerte, acepto la autoridad del gobierno, no rehúso morir. No había hecho ninguno de estos delitos.
pero estaba dispuesto a acatar la condena que venía de la autoridad civil, que era la muerte. Cuando las autoridades fueron a tomar a Jesús en el huerto, vemos que es la escena perfecta para la excusa, entre comillas, perfecta para rebelarnos contra la autoridad. Jesús es inocente. Es injusto que vengan a capturarlo. Las acusaciones son totalmente falsas. Van a cometer un acto aborrecible de manera innegable. Y Pedro, quien si no, el impulsivo Pedro, coge la espada para defender a su maestro, porque no es justo que el gobierno haga esto. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro cuando hace esto? Mateo 26, 52. Dice, vuelve la espada a su sitio. ¿Por qué? Lo explica el Señor Jesús. Porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Qué significa eso? Jesús está afirmando, aquel que asesina morirá, porque la autoridad civil llevará su espada sobre él. Repito, los creyentes no estamos llamados a coger la espada, como Pedro, sino que por el contrario nunca hemos de pagar a nadie mal por mal. Siempre hemos de respetar lo bueno delante de todos los hombres y, si es posible, en cuanto a nosotros dependa, hemos de estar en paz con todos los hombres. Lo vimos en el capítulo anterior, Romanos 12, 17 y 18. Pero tenemos que ser conscientes de lo que dice la palabra. La autoridad que Dios le da al gobierno civil le faculta en ciertas circunstancias al punto de castigar con la muerte a aquel que hace el mal. Un quinto motivo por el que tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad. En primer lugar, porque Dios lo manda. En segundo lugar, porque es Dios quien ha establecido esas autoridades. En tercer lugar, porque si no te sometes a la autoridad estás desobedeciendo directamente a Dios. En cuarto lugar, porque si no te sometes estás expuesto al castigo de las autoridades. Y en quinto lugar, por causa de la conciencia. Versículo 5. Dice, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Me hubiera gustado que el domingo pasado estuvieseis en la roca, la explicación perfecta que hizo Abel sobre qué es la conciencia. Podemos definirla, yo peor que él, pero como esa señal de alarma que Dios ha colocado en el ser humano para avisarnos de si nos conducimos o no conforme a la voluntad de Dios. Si lo que vamos a hacer está bien o está mal, ese pilotito empieza a dar una señal. De manera que aunque nacemos pecadores, cuando hacemos algo que no es correcto, eso produce en nosotros un sentimiento de culpa, un remordimiento, un temor. Y dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen los instintos dictados por la ley, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces, y si hace lo bueno dice, y otras veces defendiéndolo. Ahora bien, como llevamos también viendo en Osea durante muchas semanas, cuando pecamos de manera continuada, la conciencia va perdiendo cada vez más fuerza. Cuando practicamos el pecado, cuando no nos arrepentimos, esa conciencia va desapareciendo al punto que podemos llegar a cauterizarla y a callarla definitivamente. Pero recordemos que Pablo le está escribiendo a creyentes. Ellos tienen la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, y esa conciencia nos trae a los creyentes un sentido de obligación y de obediencia a lo que Dios nos da en la palabra. Dice, hablando de este mismo tema, primera de Pedro 2:13, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, y me he saltado una parte queriendo, dice, someteos por causa del Señor. Nuestra conciencia nos recuerda que es por causa del Señor que tenemos que obedecer. Por eso, en el caso del creyente, cuando se conduce de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, tendrá una conciencia tranquila. Podrá vivir sin sentimiento de culpa, sin remordimiento, sin temor, porque sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios. Por causa del Señor estoy haciendo esto.
Por causa del Señor me estoy sometiendo a la autoridad y mi conciencia va a estar tranquila. Pero de igual manera y al contrario, si estás haciendo lo contrario a lo que Dios manda en su palabra, si no te estás sometiendo a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, tu conciencia debería de estar dándote señales de alerta, de temor, de culpa, de remordimiento. Y si no te las está dando, hay un problema. Y esa señal de la conciencia tiene que llevarte a un arrepentimiento inmediato, en obediencia a Dios, por causa del Señor, a su palabra. Y eso te va a llevar de nuevo a vivir con el gozo de tener una conciencia limpia. Y por último, el último motivo por el que nos sometemos a las autoridades. Nos sometemos porque Dios nos lo manda, porque es Dios quien ha establecido las autoridades sobre nosotros. Porque si no te sometes a la autoridad estás desobedeciendo a Dios. Porque si no te sometes a la autoridad te expones al castigo de la autoridad. Por causa de la conciencia y en último lugar, por causa de nuestra obligación tributaria. Por causa de nuestra obligación tributaria. Dice el versículo 6, pues por esto, ¿y esto qué es lo que es? Como se dice aquí. Pues lo anteriormente dicho. Por causa del temor a las autoridades y por causa de tu conciencia que te dice que obedezcas. Pues por esto también pagáis impuestos. Los creyentes estamos obligados a cumplir con la ley en toda circunstancia y no tenemos excusa para no pagar impuestos. De nuevo, no importa que el gobierno sea corrupto, no importa que en las noticias salgan que el dinero de los impuestos se lo han gastado en fiestas, en coches. No hay excusa para el creyente. Tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Y esta palabra servidores es curiosa. Antes hemos visto ministros, que también se traduce como servidores, y que viene de diáconos, pero ahora es otra palabra, en el original es leiturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia. Una palabra que normalmente tiene implicaciones religiosas. En Romanos 15, 16, el apóstol Pablo dice, por su gracia me llamó para ser ministro, misma palabra que aquí, leiturgo, de Cristo Jesús a los gentiles. Filipenses 2, 25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor, y leiturgos, para mis necesidades. Hebreos 1.7 ahora habla de los ángeles, y dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros, misma palabra, llama de fuego. Los ángeles son también ministros, servidores de Dios. Haciendo referencia al Señor Jesucristo, Hebreos 8.2. Ahora bien, el punto principal que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor eligió, no el hombre. En todas las ocasiones que aparece esta palabra leiturgos en el Nuevo Testamento, y pido perdón a los que sabéis griego por si la he pronunciado mal, hace referencia a personas que están sirviendo a Dios. Por lo tanto, oídos atentos, sea el gobierno consciente o no de ello, está siendo un servidor de Dios. El gobierno está siendo un ministro de Dios. Y no voy a repetir lo que he dicho antes, que Dios no aprueba la conducta contraria del gobierno. Pero Dios usa todas las cosas para bien, para su plan perfecto. Y como el gobierno es un servidor de Dios, pagad a todos lo que debáis. Y esta expresión, lo que debáis, está haciendo referencia a devolver una deuda. Lo que nos indica que los impuestos no son ofrendas voluntarias, sino que es un pago obligatorio. Una deuda que tenemos los ciudadanos para con la autoridad. El verbo pagar es un imperativo. Tenemos que cumplirlo movidos por la obediencia directa a Dios, no por la moralidad o inmoralidad, no por la ideología del gobierno, no por el uso correcto o incorrecto que haga del dinero. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Y dice, al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Impuesto
podríamos traerlo a nuestros días como a la renta, al impuesto directo. Tributos, pues otro tipo de impuestos indirectos, de servicios, el IVA, no pagar en B, no cobrar en B, cualquier otro tributo económico que estemos obligados a pagar por la ley. Y os vuelvo a recordar, y Samuel lo hizo también en la anterior ocasión, que cuando Pablo escribía, el gobierno de Roma no solo abusaba de los tributos, de los impuestos como gobierno romano, el impuesto que pedía ya era abusivo, sino que encima le hacía concesión a los publicanos para que pudieran abusar aún más. Mira, yo pido 100, si tú pides 110, lo que hagas con esos 10, a mí. ¿Y cuál era el impuesto? 110, pues 110 tienes que pagar. Y es en ese momento que Pablo está escribiendo: pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Todos sabéis las palabras del Señor Jesús en Mateo 22. Él dice que debemos de pagar nuestros impuestos al gobierno, dice al César lo que es del César. Y algunos podrían decir, vale, pero es que yo no soy romano, yo no soy del César, yo soy judío en aquella época, me refiero. Pero Jesús le diría, ¿y quién está gobernando sobre ti, aunque tú eres judío? ¿No? Está gobernando César. Pues sométete a toda autoridad y paga tus impuestos. Y sigue diciendo, la segunda parte de este versículo, vamos terminando. Esto es no tanto un pago físico, sino la actitud del creyente genuino con el que debe dirigirse a las autoridades. Pagar, y es una deuda que tenemos contraída, no olvidéis. Al que temor, temor. Dice Reina Valera, al que respeto, respeto. Y esta palabra vuelve a ser phobos, pero también se puede traducir como temor, como hemos visto antes, y se puede traducir como respeto. Creo que es más correcta la traducción de la Reina Valera en el contexto aquí, más acorde al contexto del versículo. Al que respeto, respeto. Antes a la espada, al que temor, temor. Ahora al que respeto, respeto. Con lo que Pablo está diciendo aquí, que no es suficiente con pagar el tributo justo, si con el corazón o con la boca estamos faltándole el respeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Es como si fueras a la mesa donde está el publicano y te dice, tienes que pagar 100. Y le dices, coges tus 100, justito, y dices, ahí tienes tus impuestos, rata inmunda. Pues no es correcto. Al que respeto, respeto. Eso es incorrecto, eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que a quien le estás pagando te ha dicho la palabra de Dios que es un leiturgos, un ministro de Dios, es un servidor de Dios, y por eso la deuda que le debe. Al que honor, honor. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed, un temor reverente, a Dios, honrad al rey. ¿Quién gobernaba cuando Pedro escribe esto? Nerón. No voy a volver a repetir el contexto que ya he dicho. No hay excepción por causa de la moralidad, de la crueldad, de la ineptitud, de la corrupción del gobernante. Dios te dice, honra a tus gobernantes, respétalos. Y llegado a este punto, la pregunta es, entonces, si nuestros gobernantes, y lo extrapolamos a nuestros gobernantes, ya venimos a nuestro contexto, si están haciendo cosas que no son correctas, ¿debemos sujetarnos a ellos y callarnos la boca? Sí a lo primero, no necesariamente a lo segundo. Vivimos en una sociedad en la que por lo menos de momento, no sé cuánto durará, pero de momento tenemos libertad de expresión y podemos expresar libremente nuestras diferencias con el gobierno. Podemos expresar libremente nuestro descontento en determinadas situaciones. Podemos expresar libremente nuestra oposición a determinadas leyes, como por las que van, por ejemplo, en favor del aborto, o aquellas que tratan de evitar que los padres tengamos potestad sobre nuestros hijos para educarlos conforme a la palabra de Dios. Tenemos libertad para oponernos abiertamente, libremente, audiblemente, pero en ningún caso
caso la palabra de Dios nos autoriza a insultar a nuestras autoridades. En ningún caso, incluso si nos persiguen por ser cristianos, no tenemos derecho, bíblicamente, a faltarle el respeto a nuestras autoridades. Y solo tenemos que volver a leer ya entero, y los animo a hacerlo en nuestras casas, el ejemplo de Daniel, cómo se dirigió a las autoridades, el ejemplo de Sadrach, de Mesach, de Abednego, el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de Pedro, el ejemplo del Señor Jesucristo, que cuando se vieron perjudicados por gobernadores soberbios, corruptos, inmorales, mentirosos, injustos, ineptos, ellos se mantuvieron firmes. Ellos nunca se apartaron de la verdad. No tuvieron pelos en la lengua cuando tuvieron que decir lo que tenían que decir y callaron cuando tuvieron que callar. Pero nunca le faltaron el respeto a las autoridades. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Dios te manda en su palabra, paga lo que le debes, porque es una autoridad. ¿Y qué es lo que le debes? Respeto y honor. Pablo nos dice, pagad lo que se merece. Si merecen honra, honra. Si merecen respeto, respeto. Dice, pagad lo que debéis. Porque le debemos honra, porque le debemos respeto, porque es una deuda que hemos contraído con ellos, y no porque la merezcan por sus actos, sino por la posición de autoridad en que Dios les ha colocado como líderes, ministros, servidores. Por causa de nuestra conciencia, por causa de nuestra obediencia a Dios, no por causa de lo que ellos merecerían. Por lo tanto, y en la era que vivimos de tecnología, de redes sociales, y hablando con el vecino en el ascensor, o en la cafetería con el amigo, o en la universidad, en el colegio, en el trabajo, pero es mucho más visible lo que queda publicado. Cuida tu lenguaje a la hora de publicar algo de nuestras autoridades en las redes sociales. Si compartes algo que has leído de otra persona, léetelo primero, no vaya a ser que estés insultando a las autoridades. Sea Facebook, sea Instagram, sea X, sea una publicación permanente, sea esas publicaciones que, como sé que a las 24 horas van a desaparecer, donde dije digo, digo Diego. Honra y respeta a las autoridades, porque Dios te manda honrarlas y respetarlas. Y repito, no estoy diciendo no puedes expresarte por las redes sociales. Por supuesto que podemos. Y es una herramienta que, bien usada, es útil. Lo que estoy diciendo es que hasta en nuestras publicaciones en las redes sociales, cuando las personas lo lean lo que publicamos, vean, noten, sientan, aquí hay algo raro. Este es un hijo de Dios. Porque exponemos lo que pensamos, nuestro desacuerdo, nuestro descontento, nuestra preocupación, sin insultar, sin despreciar, porque Dios me manda en su palabra, le debes honra y respeto. Concluimos. Solo Dios pone y quita autoridad. Solo Dios puede cambiar el corazón de un gobernante incrédulo, al igual que el corazón de cualquier incrédulo que se encuentre aquí. Así que, ¿cuál es nuestro cometido? Ora por el corazón de tus gobernantes y sigue predicando el Evangelio. Dice Proverbios 21.1, Proverbios 21.1, que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Oremos por el corazón del rey. Oremos por el corazón de nuestro presidente. Oremos por el corazón de cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros, para que Dios lo regenere, para que Dios lo cambie. Dice 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad.
Oremos por los reyes y por los que están en autoridad para que Dios les dé sabiduría y que en el ejercicio de su autoridad provoque que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Pero si en lugar de ello Dios permite que ese corazón malvado nos persiga por nuestras creencias, sigamos orando por ellos, sigamos sujetándonos a ellos, sigamos honrándoles y respetándoles, porque es lo que Dios nos manda en su soberana voluntad, y su soberana voluntad es buena, es sabia y es justa. Que el Señor bendiga a su Padre. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque no hay confusión cuando tú nos hablas, Señor. Reconocemos que tu palabra es la autoridad, que es nuestra única norma suprema de fe y de conducta. Reconocemos que tu palabra sale de tu boca, de tu aliento, que es inspirada y que no contiene error ni nos va a inducir al error. Y es por eso que te pedimos que nos des humildad para sujetarnos a tu palabra, a todo lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias porque tenemos el gozo, la tranquilidad de que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios omnisciente, un Dios soberano, un Dios que no hace las cosas porque sí, un Dios que tiene un plan perfecto. Y nosotros somos hombres, no solo finitos, sino además afectados por el pecado. Así que cuando haya algo que entendemos lo que significa, pero no entendemos el porqué, ayúdanos a decir, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad, Señor. Y ayúdanos a sujetarnos a tu palabra. Que las palabras de hoy calen hondo en nuestros corazones, Señor, y nos ayuden a que podamos alumbrar más y más en el sitio en el que tú nos has puesto en medio de las tinieblas. Que las personas puedan ver que somos tu Hijo, porque nos parecemos a nuestro Padre, Señor. Rogamos que bendigas tu palabra y también rogamos que ahora nos bendigas con tu paz, Señor, cuando salgamos por esas puertas, Señor, nos guardes en esta semana, guardes a los que están viajando, a los que van a viajar, Señor, mejores a los que están convalecientes, Padre, y que, por favor, cuando salgamos por esas puertas, Señor, tu palabra siga impactándonos, Señor, que no se quede en algo que se escucha y se quiere practicar el domingo y luego el lunes volvemos a otra vida, Señor. Transfórmanos nuestra mente, renueva nuestra mente, guíanos por el poder de tu Espíritu Santo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.